Antes de comprar un aire acondicionado, refrigerador, congelador o cualquier otro aparato de refrigeración, la pregunta más importante es: ¿qué tipo de compresor tiene? Estos aparatos vienen en 3 diseños diferentes, de una sola velocidad o regular, con inversor y de bajo voltaje. En este video compararemos los 3 tipos y veremos qué esperar de cada uno de ellos. El compresor es el corazón del aparato y determinará la durabilidad y eficacia del refrigerador, aire acondicionado o congelador. Compararemos según la velocidad de enfriamiento, el consumo de energía, el peso y el tamaño, la durabilidad y los defectos, la vida útil y, sobre todo, el precio. Antes de continuar, recuerde suscribirse para recibir consejos útiles y reseñas de productos que le ayudarán a evitar errores de compra. También busque enlaces de descuento en la descripción de los refrigeradores, aires acondicionados y congeladores que recomendamos según investigaciones y comentarios de usuarios. Comencemos. El compresor básicamente pone en marcha el sistema, como un corazón. Así que, si disfruta de su refrigerador, congelador o aire acondicionado, dependerá del tipo de compresor. El tipo más común, que es el compresor de una sola velocidad o normal, no tiene nada de especial. Funciona a una velocidad fija de aproximadamente 36,600 RPM, y cuando se alcanza la temperatura de enfriamiento deseada, se apaga, y tan pronto como la temperatura sube de nuevo, se enciende de nuevo, y repite el ciclo una y otra vez. Sabrá que el dispositivo tiene este tipo de compresor si se enciende y apaga continuamente a intervalos regulares. Además, debido a su velocidad constante, produce mucho ruido y vibración. El compresor tipo inversor, por otro lado, utiliza un motor de velocidad variable, por lo que la velocidad del compresor se puede ajustar constantemente según la temperatura del ambiente que se enfría. A diferencia de los compresores normales que simplemente se encienden y apagan, funcionando a plena capacidad, el tipo inversor utiliza un circuito inversor a través de un controlador de motor para ajustar la velocidad del compresor según la temperatura. Esto significa que el compresor casi nunca funciona a plena capacidad. Prefiere funcionar más despacio y mantener la temperatura en lugar de funcionar a plena capacidad y luego apagarse y encenderse de nuevo. Por eso, los aires acondicionados, refrigeradores y congeladores con inversor son más silenciosos, ahorran energía y producen menos vibraciones. Por otro lado, los compresores de bajo voltaje son muy similares a los compresores con inversor, pero pueden funcionar con tan solo 170 voltios. Están diseñados especialmente para países en desarrollo con problemas de suministro eléctrico. Entonces, ¿cuál es mejor? En cuanto a la velocidad de enfriamiento, nos referimos al tiempo que tarda en alcanzar la temperatura deseada. Al encenderse, los compresores, refrigeradores y aires acondicionados normales enfrían más rápido porque funcionan a velocidad máxima y fija y pueden alcanzar la velocidad máxima al instante. Los compresores con inversor y de bajo voltaje reducen constantemente la velocidad del compresor a medida que baja la temperatura hasta que se estabiliza. Esto tarda más en comparación con los compresores normales, pero el funcionamiento es más suave, gradual y estable. La mayoría de los aires acondicionados y refrigeradores inverter ofrecen una opción de congelación rápida que simplemente activa el compresor a plena capacidad al principio. Sin embargo, esta opción no siempre está disponible y no está diseñada para un uso continuo. Por lo tanto, si tiene un negocio de cámaras frigoríficas donde se procesan productos perecederos y que a menudo requieren refrigeración instantánea, un compresor normal de una sola velocidad sería una buena inversión. Solo necesita lidiar con el zumbido y los procedimientos de mantenimiento regulares.
El compresor de una sola velocidad es la mejor opción. En cuanto al consumo de energía, los electrodomésticos con compresor de una sola velocidad o normal suministran toda la potencia al compresor al instante mientras están en funcionamiento. Esto significa que toda la carga del compresor debe ser absorbida por la fuente de alimentación y también debe suministrarse la energía de arranque para que funcione cada vez que se enciende y se apaga. Por otro lado, el compresor inverter casi nunca funciona a plena velocidad ni consume toda la energía que debería, ya que cuenta con un controlador de motor que ajusta la velocidad del compresor según la temperatura deseada y ahorra mucho en la factura de la luz. Además, teniendo en cuenta que el compresor está alimentado por un motor BLDC a través de un circuito inversor, la corriente de arranque y el voltaje realmente no son un gran problema. En los aires acondicionados split con inversor, la placa de circuito del inversor también controla la velocidad del ventilador exterior entre 400 y 950 RPM, junto con el compresor. Esta velocidad se regula según la temperatura para ahorrar energía, a diferencia del modelo de una sola velocidad, que utiliza un ventilador exterior de una sola velocidad que funciona constantemente a 800 RPM y se activa junto con el compresor, lo que aumenta la potencia de arranque. Esto permite que los aires acondicionados, refrigeradores y congeladores con inversor ahorren hasta un 40% más de energía que los diseños convencionales. Por lo tanto, si necesita un aire acondicionado, refrigerador o congelador para su hogar, especialmente si se encuentra en barrios o países con tarifas eléctricas elevadas, evite cualquier dispositivo con un compresor de una sola velocidad. Además, si cuenta con una fuente de alimentación independiente, probablemente solar, o un pequeño generador, los compresores con inversor le resultarán muy útiles. Buenos ejemplos son las series Thermocool Genpal y LG Gencool. Por otro lado, los compresores de bajo voltaje cuentan con un regulador de voltaje y también son eficaces para el ahorro de energía, pudiendo alcanzar una potencia nominal de hasta 100 vatios. La única ventaja que ofrecen sobre los compresores inverter es su bajo voltaje y su funcionamiento sin estabilizador. Si bien esta característica también se encuentra en los compresores inverter, los compresores de bajo voltaje están diseñados para funcionar eficazmente, incluso en condiciones de bajo voltaje. A pesar de estas características, los compresores inverter siguen siendo los que más ahorran energía hasta la fecha. En cuanto a peso y tamaño, los compresores inverter son un 20% más compactos que los de tipo convencional, con un peso aproximado de 9,5 kilos, a diferencia de los compresores de una sola velocidad, que pesan aproximadamente 17,9 kilos. Esto significa que un refrigerador, congelador o unidad exterior de aire acondicionado con un compresor de una sola velocidad sería un 20% más pesado que uno de bajo voltaje o inverter. En cuanto a la vida útil, el compresor de una sola velocidad o convencional realiza muchos arranques y paradas y arranca a máxima velocidad. Esto provoca un gran desgaste en el compresor y otros componentes del sistema de refrigeración. Esto no ocurre con el compresor inverter, que funciona de forma lenta y constante. Por esta razón, los electrodomésticos con compresores inverter no requieren mucho mantenimiento en comparación con sus contrapartes de una sola velocidad. Si no puede permitirse el mantenimiento regular de estos dispositivos, evite los compresores de una sola velocidad. Simplemente opte por un inverter o de bajo voltaje. En términos de durabilidad y defectos,
Los electrodomésticos con compresores de una sola velocidad probablemente desarrollarán fugas en el evaporador y el condensador con el tiempo, debido al encendido y apagado repentino, lo que los convierte en los menos duraderos en este aspecto. También considere que el propio compresor se desgastaría con el tiempo debido a la velocidad constante, aunque, en cuanto a fallas eléctricas, tiene menos componentes eléctricos, lo que hace que el tipo inverter sea el más vulnerable. En resumen, si usa compresores regulares, prepárese para reemplazar las piezas mecánicas y reparar las fugas. Pero si usa un inverter o de bajo voltaje, prepárese para reemplazar las placas de circuito impreso, PCB. Las fallas eléctricas son bastante raras en comparación con las fallas mecánicas, por lo que los modelos de una sola velocidad siguen siendo los menos duraderos y tienen la vida útil más corta. Así que, en cuanto al precio, los electrodomésticos con compresores convencionales de una sola velocidad son más económicos y fáciles de fabricar, ya que contienen menos componentes electrónicos, sin regulador de voltaje, controlador de motor ni placa de circuito impreso con inversor. Por otro lado, los diseños de bajo voltaje son algo más caros, mientras que los de tipo inversor son los más caros. La diferencia de precio puede variar entre un 20% y un 60% adicional para una capacidad similar. Así que, si tienes una casa de vacaciones o una caravana de lujo, donde no te alojarás mucho tiempo, podrías considerar electrodomésticos con compresores de una sola velocidad. Esto se debe a que son más asequibles, pueden enfriar rápidamente y al no estar funcionando todo el tiempo no tendrás que lidiar con los costos de mantenimiento. Solo asegúrate de tener una buena fuente de alimentación. Para una casa o un negocio con un presupuesto ajustado, especialmente con un suministro de energía limitado o con fobia a las facturas de electricidad, opta por electrodomésticos con compresores de tipo inversor. Puede que sean un poco más caros al comprarlos, pero te ahorrarían un montón de facturas de electricidad y el técnico de mantenimiento dejaría de ser tu amigo. Básicamente lo eliminarías de tu lista de contactos. En tercer lugar, si vives en ciertos lugares, especialmente en África, donde hay situaciones de voltaje inestable o bajo en la red eléctrica, los compresores de bajo voltaje están diseñados especialmente para ti. La inestabilidad eléctrica no causaría ningún daño a estos aparatos y funcionarían en las condiciones eléctricas más adversas. Regulan el voltaje internamente, sin la ayuda de estabilizadores, y también funcionarán bien con tus generadores. Hablando de generadores, los compresores inverter también funcionan bien con generadores más pequeños. Dale me gusta y suscríbete para más consejos de compra, reseñas de productos y comparativas. Soy Justin. Adiós.